¿Cuál es la importancia de ser un buen líder? En esto nos vamos a extender poco, pero sí que hay cosas que quiero comentar. Porque da igual el tipo de empresa de la que hablemos, si tu empresa es pública o privada, si es grande o pequeña, o si incluso hablamos de una micropyme. Un buen líder es fundamental en cualquier empresa o proyecto, por pequeño que sea, pues para que se consigan los resultados y la empresa alcance su objetivo, que tengas un buen líder o que seas un buen líder es fundamental. Un líder en una empresa tiene el papel que tiene un padre en una familia y esto es posible que os choque a muchos porque he oído tantas veces eso de, oye, es que yo no soy su padre, es que yo no soy su madre. Así que si eres de los que alguna vez han dicho esto, atento, porque esto es lo que promulgan las nuevas teorías sobre el liderazgo. Y os explico, esto es lo que dice, entre otros, Simon Sinek, que es un escritor y motivador inglés, que a lo mejor conocéis por el concepto que le hizo famoso, que es el concepto del círculo dorado, de Golden Circle, y por escribir mucho sobre el liderazgo. Entonces, él nos hace reflexionar en que pensemos, por ejemplo, ¿qué hace un buen padre? Pues un buen padre lo que quiere darles a sus hijos es una buena educación, oportunidades, disciplina, etcétera y, en definitiva, todo lo necesario para que puedan crecer y lograr más de lo que incluso nosotros hemos sido capaces de conseguir para nosotros mismos. Un gran líder hace exactamente lo mismo para su equipo. Quiere que su gente tenga oportunidades, tenga educación, tenga disciplina cuando es necesario. Quieren construir confianza en las personas que trabajan para ellos y darles la oportunidad de que intenten cosas y también darles la oportunidad de fallar y de fallar para después poder lograr más. Lo mismo, ¿no? Que quiere un padre para su hijo. Así que honestamente, ¿cuántos de los que estamos aquí le da a su equipo la posibilidad de equivocarse o de fallar? Porque este es un tema complicado, ¿verdad? Es nuestro proyecto, igual que cuando se trata de los hijos. Es complicado dar ese espacio para que se produzca el error. Podríamos decir que hay muchos padres que no te dan ese espacio, ¿verdad? Que te dicen siempre y en todo momento lo que tienes que hacer para que no te equivoques. Pero de ese tipo de paternidad no estamos hablando aquí, ¿ok? Así se crean hijos dependientes, poco autosuficientes, que no están acostumbrados a tomar decisiones y que tampoco, por tanto, se responsabilizan de los resultados, porque como ellos no deciden. Así que volvamos al tema de que estábamos hablando de la familia y pensemos ahora un ejemplo. Cuando atraviesas momentos difíciles en tu familia, dice Simon Sinek, ¿alguien considera despedir a uno de sus hijos? Porque esto además él lo replica de un grandísimo empresario norteamericano de muchísimo éxito. Entonces dice, cuando algo va mal en tu familia, tú consideras, ¿no? Voy a despedir a mi hijo, nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sí que pensamos que podemos así libremente, fácilmente despedir a uno de nuestros trabajadores? O mejor dicho, no que podemos, sino que es lo que tenemos que hacer. Un gran líder nos dice, nunca sacrificaría a las personas para salvar los números de su empresa, sino que sacrificaría a los números de su empresa para salvar a las personas. Y al final del directo os contaré una historia real muy bonita sobre un líder increíble que seguro que conocéis. Desde luego, a él no lo sé, pero a la empresa seguro. Y obviamente yo no hablo de, oye, no nos conviene despedir. No estoy hablando de esa persona de tu equipo que nunca hace nada en tu empresa o que por más que tú te esfuerces, mira, Jorge dice que vienes de Vigo, qué bien, de España, el norte es tan bonito. Gracias por contármelo. Pues no estamos hablando de esas personas en tu empresa que por más que te esfuerces ha dejado de rendir o no ha rendido nunca. Obviamente estas personas no deben de estar en nuestro equipo. Hablamos de estas personas que lo han dado todo por tu empresa y que de repente llega un momento que no están dando resultados. ¿Qué hacemos con ellos? En estos momentos tenemos que apoyarles, tenemos que estar con ellos, tenemos que demostrarles que no solamente estamos para exigirles y esperar a que nos lo den todo. Nosotros debemos de estar cuando ellos lo pasan mal y sienten que no tienen fuerzas. En estos momentos tenemos que, bueno, ¿qué es lo que hacíamos, ¿no? Con una persona de nuestro equipo
que lo había dado todo, que había dado resultados y que llega un momento que de repente pues parece ser que no, ¿no? Pues ahí nosotros lo que tenemos que hacer es demostrarles que nosotros también estamos ahí para ellos y podemos comprender, son personas y que las personas atravesamos por momentos o tenemos pues esos momentos de debilidades o de flaqueza. ¿Ok? Así que otro factor importante es que un líder hace que todo el mundo en la empresa esté alineado hacia un mismo objetivo. Es el que transmite a las personas de la empresa cuál es la cultura y la filosofía del equipo. Es quien te hace ver cuáles son las normas fundamentales y las normas éticas que se deben de respetar en toda la organización. El líder es el encargado de motivar, ya sabéis, a su equipo de trabajo y es el encargado de desarrollar las habilidades y las competencias necesarias del equipo. Por eso decíamos que tiene una función parecida a la de un padre, ¿no? Que somos los encargados de desarrollar las competencias y las habilidades de nuestros hijos. Pero también un líder es aquel que se sacrifica por el equipo, aquel que arriesga su vida por salvar la vida del equipo, ¿no? El otro día leí una historia acerca de unos miembros del cuerpo de los marines de Estados Unidos, que ya sabéis que es una rama del ejército de Estados Unidos, y estaban a las afueras, gracias, Jorge, que me dice que perfecto, gracias. Mira, Jordi, en Valencia, como yo. Bueno, pues os contaba que el otro día leí la historia de unos marines, ¿no? Que estaban a las afueras en una misión. Y en el ejército es costumbre que el líder coma el último. Y cuando llegó su turno no había comida. Entonces, cuando regresaron al campo, el resto de hombres le llevaron parte de lo que era la comida de ellos para que él pudiera comer. Esto es lo que pasa cuando hay un liderazgo efectivo. Les llamamos líderes porque son los que arriesgan primero, antes que nadie. Les llamamos líderes porque ellos son los que se sacrifican para que el equipo pueda estar a salvo y protegido, para que su gente pueda ganar. Y cuando esto se hace, la respuesta natural que tienen las personas de ese grupo, de ese equipo, es que ellos también se van a sacrificar por nosotros. Ellos también nos van a dar, como se dice, su sangre, sudor y lágrimas para ver que la visión del líder triunfa. En los ejércitos, este sentido de pertenencia a un grupo y de orientación hacia un mismo resultado es natural. Están luchando por algo muy concreto y van todos a una. Cuando una persona que forma parte del ejército se ha sacrificado por algún compañero y le preguntas por qué hiciste esto, por qué diste o te arriesgaste por esta persona, ellos siempre contestan lo mismo, porque él lo hubiera hecho también por mí. ¿A quién no le gustaría tener un equipo así? A todos, ¿verdad? A mí desde luego sí. Bueno, empezamos con las 6 razones por las que no nos gusta liderar, que es uno de los temas que os íbamos a contar. 6 razones por las que, según la ciencia, a las personas no nos gusta mucho eso de liderar los equipos. Como decíamos, no es un tema fácil. Para ser líder se necesita contar con muchas habilidades y competencias y conocimientos. Pero sin embargo, la mayoría de las personas llegan a una posición de liderazgo por distintas circunstancias. Por ejemplo, son muy buenos vendedores en su empresa y les promocionan a directores comerciales. O por ejemplo, soy un freelance porque no quiero trabajar para nadie y empiezo a crecer. Pero esto no significa que hemos llegado a esa posición en la que tenemos que dirigir un equipo porque tengamos liderazgo, sino por razones distintas. Entonces, a un empresario le pasa lo mismo. Hay empresarios que quieren hacer grande su proyecto y necesitan un equipo para desarrollarlo. Pero esto no significa que este empresario tenga estas competencias que son necesarias para liderar. Es más, a la gran mayoría le resulta muy difícil. Y la ciencia nos da las razones por las que nos resulta tan difícil y tan incómodo liderar bien un equipo de trabajo. Estas 6 razones que nos da la ciencia son: 1. Se necesita inteligencia cognitiva y emocional. La inteligencia cognitiva, sabéis, que es la facilidad que tenemos para comunicarnos, la capacidad de atención, en pocas palabras, el dominio del lenguaje. Y la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer las emociones, tanto nuestras como la de los demás. Y hay mucha gente que está al frente de un equipo
y que no tiene facilidad para comunicarse, ni tampoco tiene una gran capacidad para reconocer las emociones de los otros y menos aún a veces las suyas propias. Así que imagina así qué tipo de líder podemos ser. Estar en una posición de liderazgo, estar en una posición no significa que seas un líder, pero no pasa nada si no las tenemos de manera innata, porque con el estudio y con la práctica las podemos adquirir, ¿ok? En segundo lugar, hay que saber autoliderarse primero. Si quieres que tu equipo tenga constancia, tenga disciplina, tenga organización y visión, la tienes que tener tú primero. De ahí la famosa frase de managing by example, que viene a decir que la única manera de dirigir a las personas es dando el ejemplo. Porque como dice Platón, que un hombre se conquiste a sí mismo es la primera y más notable de todas las victorias. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué pensáis de esta frase que dice Platón? Desde luego, que nosotros nos lideremos a nosotros mismos es la victoria más importante porque es lo más difícil. Yo recuerdo que tenía una directora de oficina para contaros, pues esto de la importancia, ¿no? De ser muy exigentes con nosotros mismos. Pues yo tenía una directora de oficina que llevaba mechas rubias como yo. Dirigía una oficina, en la empresa éramos básicamente mujeres, solamente tenía ella chicas a su cargo y no era muy querida por su equipo. Y un día pues yo voy a su oficina para verla, para tener una reunión con ella no había llegado todavía y el equipo se puso a contarme cosas tales como que, por ejemplo, ella se iba cada mes y medio toda la tarde fuera a la peluquería a hacerse las mechas en horario laboral. Y que claro, luego ella les pedía al equipo que se quedasen hasta más tarde para cubrir un pedido y el equipo no quería, porque el equipo pensaba, si tú has estado en la peluquería, yo me tengo que quedar después a trabajar. Entonces, las directoras de la oficina eran las personas encargadas también de hacer la labor comercial y eso significa que pasaba mucho tiempo fuera de la oficina visitando clientes o potenciales clientes. Ahora pensemos que Susana solo se escaqueara, por ejemplo, cuando se va a hacer las mechas y no se escaqueara nunca más del trabajo. Siendo que pasaba gran parte del tiempo fuera de la oficina, ¿qué es lo que creéis que el equipo pensaba que ella estaba haciendo durante el tiempo que pasaba fuera de la oficina, supuestamente visitando? Si encima era una oficina en la que no se crecía demasiado como otras y había pocos pedidos, pues la desconfianza del equipo era total. El hecho de comportarte así demuestra, además, que tienes una falta de consideración total hacia el equipo. Porque una mujer, además, sabe que otras mujeres se van a dar perfecta cuenta, ¿no? De si llevamos la raya hecha o no. Y nos damos cuenta al instante. Parece que piense, a mí me da igual, yo soy la jefa y hago lo que quiero. Entonces, un líder tiene que saber autogestionarse y tiene que saber que aunque trabajemos mucho, por ejemplo, o haya tardes en las que nos quedemos más tarde cuando el equipo se ha ido, hay ciertas cosas que no tenemos que hacer. Hay que dar ejemplo y hay que cuidar mucho la imagen y las formas, ¿no? Porque si generamos comportamientos así, pues ellos van a desconfiar de nosotros y un equipo que no confía en ti es un equipo que no lo va a dar todo por el proyecto. La tercera razón es que un líder sale continuamente de su zona de confort. No se tiene que conformar, no se tiene que acomodar, asume riesgos, tiene que ser capaz de superar sus miedos, porque así el equipo también lo hará. El cuarto motivo es que un líder es capaz de reconocer sus errores y debilidades y la gran mayoría de las personas no nos gusta hacerlo, igual que no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Entonces, la gran mayoría de los líderes piensan que tienen que ser perfectos y parecer perfectos ante los demás para que el equipo les siga. Y en realidad es lo contrario. Cuanto más humano te muestres, más te acercas a tu equipo. Otra cosa es que tú tienes que tener fuerza y las competencias de un líder. Por ejemplo, si eres muy miedoso o muy inseguro, no podrás tener liderazgo por mucho que seas humilde con tu equipo y se lo cuentes, ¿no? Le cuentes tus preocupaciones, porque el valor es una de las cualidades necesarias de un líder. Ellos necesitan ver que tú crees y que tú te atreves para creer ellos. Además, pensad que el equipo siempre está muy pendiente de cada cosa que el líder dice o hace. Por tanto, en esto hay que ser muy conscientes y muy mirados, y esto lo enlazo con el punto anterior, en el que os contaba el ejemplo de Susana, ¿no? De la directora de oficina que se iba a la peluquería. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que nos están siempre mirando y observando, a ver qué decimos y por qué lo decimos e intentando interpretar. Recuerdo una ocasión
en la que mi ex jefe, Philip Krakow, el dueño de la multinacional, vino y me dijo una cosa, y es que, bueno, los que me seguís sabéis que fue una persona muy importante en mi vida. Fue el mentor más importante que he tenido. Le he admirado siempre, precisamente por su liderazgo. Entonces yo venía de tener antes el típico jefe que lo hace todo mal, que critica a las personas, que cambia de opinión, que grita, que no se arremanga cuando tú sí. Y luego conocí pues, al dueño de la multinacional, ¿no? Que era lo más cercano al líder perfecto que yo conozco. Al poco de comprar nuestra empresa, España cayó en una de las más graves crisis de la historia, que es la del 2008. Y la verdad es que los belgas, ellos, la multinacional, no estaba haciendo, en mi opinión, demasiado bien la integración de la empresa española con la multinacional. Entonces, Philip vino un día, después de 3 años batallando, y me dijo que estaba desesperado, que ya no sabía qué hacer, y me dijo, Marcos, por favor, no sé qué tenemos que hacer más, ayúdame. Y el hecho de que él lo reconociera y que se mostrase vulnerable, a mí no me hizo rebajar ni un poquito el respeto y la admiración que yo lo tenía, sino todo lo contrario. Los líderes de los equipos no somos dioses, no lo sabemos todo. Esa no es nuestra misión. Reconocerlo te hará más grande. ¿Ok? La quinta razón por la que no nos gusta a todos o a la gran mayoría liderar es porque tenemos que aprender, ¿no? A escuchar más de lo que hablamos. Y al escuchar a los demás, estás demostrando que ellos te importan, que los valoras. Y yo debo de reconocer que ahí fallo, porque tengo el defecto de hablar mucho. Así que esa es una de mis tareas pendientes que debo de corregir y soy consciente de ello. Y sexto, la última razón por la que no nos suele gustar dirigir es que, sobre todo, tenemos que saber que para liderar un equipo tenemos que dedicarles tiempo primero. Y es el tiempo que ellos necesitan, ¿no? Antes de hacer las tareas que tenemos que hacer. Esto yo creo que a todos nos cuesta un montón. Saber que tengo que aparcar estas tareas, que vamos hasta aquí de trabajo, para dedicarles tiempo a ellos y luego ya las haré, nos suele costar. Por eso solemos dejar, posponer y no hacer finalmente el dedicar tiempo al equipo, a ellos, a estar con ellos, a hablar con ellos. Así que yo creo que esta es la parte más difícil, una de las más difíciles, ¿eh? Nos cuesta mucho aparcar el trabajo. Así que, bueno, estas son las 6 razones por las que no nos suele gustar dirigir. Estemos atentos para corregir. Y ahora viene, os quiero hablar de cuáles son los 10 errores que no debemos de cometer jamás si queremos ser un auténtico líder. Vale. 1. El líder mentiroso. No tenemos que ser un líder mentiroso. En España tenemos un refrán que dice, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Si mientes, tarde o temprano, tu equipo te va a pillar. Van a ver que estás mintiendo. Y una persona que miente ya no es de fiar. Por lo tanto, es muy difícil que si tu equipo no confía en ti porque te han pillado en más de una mentira, tengan una relación productiva contigo. A partir de ese momento, cualquier cosa que tú les pidas, cualquier sacrificio o esfuerzo, cualquier razón que les des para explicarles por qué has tomado esta decisión u otra, no la van a creer y no lo van a hacer por ti porque no se fían. No van a confiar ya en las cosas que les digas. Por tanto, si no existe comunicación porque no hay confianza, es imposible dirigir un equipo. Normalmente les mentimos pues porque nos da miedo o nos da vergüenza cuáles son las consecuencias de decir esa verdad en concreto. Pero debes de saber que es más fácil decir la verdad y después esforzarnos por paliar esas posibles malas consecuencias de un mensaje que no va a caer bien en el equipo que mentir y que nos pillen por mentirosos, ¿no? Será mucho más difícil dar marcha atrás. La segunda cosa que no tenemos que ser es el líder perfecto. No tenemos que cometer el error del perfeccionismo. El líder perfecto es el que no reconoce nunca sus errores. Ser un líder no significa que tengas que ser perfecto, ¿no? Ya lo hemos mencionado antes. No nos equivoquemos, ni tampoco ellos, el equipo, no nos exige que seamos perfectos, porque ellos tampoco lo son. Hay que aprender a admitir que estamos equivocados delante de ellos, porque esto es una de las mejores cosas que puedes hacer para ganarte su confianza.
Un informe realizado por Lane Taylor Consulting decía que el 91% de los empleados, atentos porque no son ni el 20 ni el 30, el 91% de los empleados asegura que su satisfacción como empleados crece cuando tienen un jefe que reconoce sus propios errores. ¿Qué pensáis de esto? ¿Estáis de acuerdo? A ver qué pensáis por aquí. Mira, Sara. Hola, Sara, ¿qué tal? Qué alegría verte. Esto, el reconocer los errores, es tan importante porque te da seguridad a los demás miembros del equipo. ¿Por qué? Porque así sabrán que si ellos se equivocan al haber tomado una decisión, tú no les vas a castigar, porque tú también te equivocas. No vas a tener represalias contra ellos. No van a tener miedo a las consecuencias de una equivocación, porque tú cuando te equivocas lo reconoces. Tercer error que no debemos de cometer jamás. El líder acusica. Este es el típico líder al que no le cuesta nada acusarte, señalarte con el dedo si tú te has equivocado o has cometido un error. El líder acusica lo hace constantemente y delante de todos y no tiene ninguna pereza en recordártelo cada vez que venga a cuento que tú te equivocaste. Sin embargo, no te reconoce los éxitos ni te da las gracias cuando los tienes o cuando tienes un acierto. Así que el líder acusica hay que erradicarlo. Cuarto error que no debemos cometer jamás es criticar delante del equipo. El líder criticón, prohibido. La crítica delante de los demás, tanto si es algún miembro del equipo o terceras personas, da una imagen nefasta de ti, por muy enfadado que estés y mucha razón que tengas en ese momento contra esa persona. Por mucho que alguien de tu equipo haya hecho algo que no es adecuado, nunca debes criticarle delante del resto, ni tampoco a sus espaldas delante del resto del equipo, ni tampoco hablar mal de esas personas que ya se han ido de la empresa y que no están. Nunca. Tampoco debes jamás entrar a valorar asuntos privados de ellos, de su equipo, ni permitir que delante de ti, en tu presencia, los demás lo hagan. Eso da una muy mala imagen de ti. Recuerda que las críticas se realizan en privado y las alabanzas se hacen en público. No es bueno que el jefe vaya contando chismes o rumores en relación a personas de la empresa. ¿Os acordáis de que yo os he dicho que antes de que nos comprase la multinacional yo tenía un jefe que hacía las cosas, en mi opinión, bastante mal? Pues, por ejemplo, esta es una de las cosas que nos hacía, ¿no? Estaba contigo y criticaba a otra para alabarte a ti mal, porque tú piensas, si me critica esta compañera que lo da todo la empresa, ¿qué hará de mí, no? Si escuchas algún chisme de tu empresa, no te involucres, ni hagas comentarios en relación a un chisme. Por el contrario, si te enteras de que esto está sucediendo en tu empresa, es importante que frenes este tipo de acciones porque generan mal ambiente en el trabajo y hablan mal de ti como líder. El quinto líder que no tenemos que ser jamás, el jefe Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Los jefes Dr. Jekyll y Mr. Hyde son esas personas que tienen continuos cambios de humor. Un día están bien, son muy simpáticos, son súper simpáticos, te gastan bromas, te invitan a un café, se ríen contigo y tú flipas, pero otro día están mal y no se cortan un duro en demostrártelo. Te gritan, te hablan en mal tono, no te dejan ni respirar, parece que te estén persiguiendo. Y esto produce efectos muy malos, ¿no? Devastadores en el equipo porque no sabes con qué tipo de persona te vas a encontrar al día siguiente. Esto te hace sentir muy inseguro y te hace trabajar con miedo. Sexto tipo de jefe o de líder prohibido. Dice Jordi, sí, pero en mi mundo laboral pocos he visto que lo reconozcan. Pues Jordi, cada vez más. Yo creo que eso, yo cometo errores, ¿eh? Ya he dicho, por ejemplo, dejo hablar poco, pero me equivoco y lo digo y no pierdo respeto. Y cuando lo han hecho conmigo tampoco. Y yo tuve un jefe que era así, el presidente, ¿no? De la multinacional. Entonces, hay jefes que lo hacen. Y si ellos no lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros. Nos hemos equivocado antes de que vengan y nos pillen. Si es que dependemos de alguien, pues decirlo. Y si estamos con nuestro equipo, igual. Mi anterior jefe, dice Jorge, tal cual lo que estás diciendo, qué bien, pero ¿del malo o el bueno, Jorge? ¿Era del que no o del que sí? Bueno, nosotros, si somos líderes de equipo,
tenemos que hacerlo, aunque no lo hayan hecho con nosotros, porque es cierto que te ganas el respeto, porque ellos además se van a dar cuenta la gran mayoría de las veces de que nosotros nos hemos equivocado. Entonces, qué mejor que reconocerlo, ¿no? Y que demostrar que somos humanos y que demostrar que pueden confiar en nosotros, porque nosotros confiamos en ellos al contarle, oye, metedura de pata, me he equivocado, os dije esto esta semana, lo siento, tenemos que cambiar de criterio, perdonar, ha sido una pérdida de tiempo, no lo sabía, lo siento, ¿vale? Bueno, sexto tipo de jefe, esto tendríamos que hacer un directo específico para este tema que veo que interesa, ¿verdad? El de no reconocer los errores. Sexto tipo de jefe, el jefe pito pito gorgorito. Estos son los jefes que están cambiando de proyecto y de directrices y de opinión constantemente. Un día la prioridad es una cosa, al día siguiente la prioridad es otra, un día te dicen que esto es lo más importante, y a la semana siguiente se olvidan de que te han dicho que esto es lo más importante y te dicen que esto es lo más importante. Y tú dices, pero no me dijiste que era lo otro, y se enfadan si encima se lo recuerdas. Así que no lo hacen a propósito. Lo que sucede es que, en general, no se suele pensar estratégicamente lo que necesitamos. No nos solemos detener el tiempo suficiente para decidir qué hacer durante el año y cuál entonces es el objetivo final de este año y cuál es la estrategia que nos hemos marcado. Por tanto, no esperamos a que termine el año para ver si esta estrategia da frutos o no da frutos. Vamos decidiendo sobre la marcha. Entonces, según amanece un día, vemos las cosas de una manera o de otra como más importantes. Y claro que uno puede equivocarse, ¿no? Y decir que nos hemos equivocado. Pero una cosa es que nos equivoquemos de manera puntual y otra cosa es que esto nos pase continuamente. A ver, dejarme aquí un momento, que parece que algo, estos últimos días, no sé qué pasa, no es mi tema, ¿eh? Porque es un tema de conexión, pero voy a ver si lo puedo solucionar por aquí y seguimos. Bueno, entonces estábamos diciendo que una cosa es equivocarte en un momento dado, puntual, que no pasa nada, y otra cosa es que nunca reflexionemos nuestras decisiones y que por tanto estemos continuamente cambiando de opinión, ¿verdad? Entonces, esto es lo que al equipo lo destroza, ¿vale? A ver si vamos a ver. Vale. Bueno, entonces, estábamos con el punto 5, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el sexto tipo de líder que nosotros no debemos de ser jamás. ¿Alguno de vosotros se os ocurre algún tipo de líder pensáis que no debemos de ser? Bueno, estábamos con el sexto, el jefe pito pito gorgorito. Bueno, entonces, el séptimo es el jefe divide y perderás. Una de las misiones que tiene el líder es fomentar la cooperación y el trabajo en equipo entre sus empleados, ¿no? Además de dirigir al equipo, pues un líder debe de conseguir que se coopere y que el equipo esté unido. Debes de conseguir que si algún día un miembro del equipo tiene una dificultad, pues que los demás estén dispuestos a ayudarle pese a que ellos tengan una lista de tareas que terminar ese día. Porque tú, en ese caso, no les vayas a penalizar porque han invertido tiempo en echarle un cable a un compañero pues, que tenía un problema en un momento dado. Por tanto, en ese tipo de circunstancias no tenemos que castigarles y no tenemos que dividirles, sino fomentar lo que es el espíritu de equipo. ¿Vale? Octavo tipo de líder que no tenemos que ser jamás, uno de los grandes errores, es ser el líder pesimista. Nunca debemos de transmitir negatividad en torno a una situación, a un proyecto, a un resultado que te estemos teniendo en la empresa. Tú como líder les tienes que transmitir tranquilidad, les tienes que transmitir confianza y tienes que transmitir seguridad hacia tu gente, aunque tú no estés confiado, ¿no? Con que ese año va a ser un buen año, o aunque, como en ocasiones, ¿no? Estamos sumidos en una crisis,
Tú no tienes que dar esa imagen de debilidad. Deberás de ser honesto, hoy estamos en una situación complicada, pero del mismo modo les tenemos que explicar que confiamos en que lo vamos a sacar adelante y tienes que ser capaz de idear y de transmitirles un plan que a ti te haga sentirte cómodo con que si nos esforzamos vamos a poder conseguir. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque para superar una crisis, pues una de las cosas que el equipo necesita es que vean que nosotros estamos buscando soluciones. Un cerebro que cree que algo es imposible de conseguir, deja de buscar opciones y deja de buscar soluciones. ¿Para qué voy a buscar una salida si creo que no la hay? En cambio, un cerebro que piensa que sí que hay siempre esperanza y hay un modo de conseguir una solución, automáticamente se pone a pensar en buscar esa solución y la termina encontrando. ¿Verdad que os ha pasado más de una vez, no? Que decís, uff, esta situación cómo voy a salir de ella, pero como le estamos dando vueltas, estamos maquinando y estamos siempre enfocados en cómo resolverla, al final terminamos resolviéndola. Entonces, si somos pesimistas y le transmitimos a nuestro equipo que no, que este año va a ser un desastre, que no hay manera, su mente, la de ellos, también dejarán de buscar opciones, se rendirán. E imagínate lo desastroso que puede ser para tu proyecto y para tu empresa que en el equipo todo el mundo piense que es mejor tirar la toalla y que no hay nada que hacer, ¿verdad? Sería mucho mejor tener un equipo en el que las personas estén todas pensando, motivadas, que es posible encontrar una solución. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Bueno, noveno tipo de líder. El líder nivel Dios. Este nombre me hizo mucha gracia cuando me lo contó un amigo que era el director comercial de una multinacional del mundo de la cosmética, mi amigo Juan Carlos, ¿no? Y el líder nivel Dios es el líder que demuestra que se considera superior a los demás. Es un líder que, eh, yo creo que un líder es apoyado y es seguido por el equipo cuando demuestra humildad, ¿verdad? Cuando se muestra sencillo, cuando se muestra cercano, cuando sabe que te necesita y no te hace sentir que él es superior y que tú estás inferior. Porque a nadie le gusta trabajar en un entorno en el que a ti se te considera pequeño y nadie lo da todo en un entorno en el que se considera que tú no eres grande. Por tanto, es lo más contraproducente del mundo, ¿no? Ir por la vida con, oye, yo soy el líder, soy nivel Dios, lo sé todo y todo el mundo me tiene que adorar. Y de esos también los hay, ¿vale? Y por último, el décimo punto es el líder inestable. El líder inestable es aquella persona que no mantiene sus compromisos. Aquel líder que se compromete contigo en, mira, tienes que hacer un esfuerzo esta semana, quedarte más horas o este mes, tranquilo que te lo recompensaré. Y que cuando llega el momento en el que tu trabajador, la persona de tu equipo te dice, oye, mira, es que necesitaba cogerme unos días libres porque coincide con esto, lo otro, tengo este viaje, o tengo lo que sea, tú le dices que no puede ser, que haré mucho trabajo. Es decir, no mantienes tus compromisos que has adquirido con los miembros de tu equipo, ¿vale? Entonces, esto hace que pierdan totalmente la confianza en ti. Por tanto, ¿qué pensáis de estos 10 errores? ¿Pensáis que son demoledores para conseguir que tu equipo te siga y que lo dé todo por ti? ¿O pensáis que no son tan importantes? ¿Qué me decís? ¿Cómo lo veis? Dice Sara, sí. Aprendí que no quiero ser, dice Jorge, ese tipo de jefe. Critica, lo tenían todo malo. Pues qué mal, Jorge. Efectivamente, pues bueno, también nos puede servir. Ojalá tuviéramos buenos jefes, ¿no? Buenos líderes, pero también nos puede servir para qué es lo que nosotros no queremos ser, ¿verdad? Darnos cuenta de qué tipo de comportamientos son los que nosotros no queremos tener como líderes. Entonces, ¿por qué realmente ser un buen líder es una oportunidad para mi negocio? Lo primero es que el crecimiento profesional no puede venir si no hay un crecimiento primero como personas, ¿verdad? Si no tienes un deseo irrefrenable de convertirte en un gran empresario, de construir un gran equipo y una gran empresa, que sea mucho más grande, que llegue mucho más lejos, que pueda ayudar a muchas más personas, que pueda influir de manera positiva en el que es tu buyer persona o tu cliente ideal,
pues no nos vamos a convertir necesariamente ni en un mejor líder ni en una mejor persona y por tanto nuestro proyecto pues no podrá funcionar de la misma manera, ¿no? Lo estabais diciendo vosotros, no, este jefe era fatal. ¿Cómo os hacía sentir a vosotros? ¿Lo dabais todo por él? No, ¿verdad? ¿Rendíais al máximo con un líder así? ¿Verdad que no? Bueno, entonces, como dice uno de mis libros, os voy a leer lo que es la definición de liderazgo de uno de mis libros favoritos de liderazgo, que es El camino del líder. No sé si lo habéis leído. Y si no lo habéis leído, os lo recomiendo. El liderazgo es la voluntad de controlar los sucesos, la comprensión necesaria para marcar un rumbo y el poder llevar a cabo una tarea involucrando a las personas de manera cooperativa, utilizando sus capacidades y sus habilidades. No sé si estáis de acuerdo con esta definición. Yo la transformé un poquito a mi manera y la defino como, os la leo, la voluntad de dirigir tu vida independientemente de lo que te acontezca y dirigirla hacia tu objetivo, el conocimiento necesario para hacerlo y el poder para realizarlo, utilizando y desarrollando tanto tus habilidades como las de aquellos que te rodean. ¿Qué pensáis? Con esto yo creo que tenemos un resumen de todo lo que vamos a poder conseguir si efectivamente somos capaces de desarrollar un liderazgo fuerte, saber cómo relacionarnos con nosotros mismos y saber cómo tenemos que relacionarnos con los demás para sacar todo su potencial y todas esas habilidades y conocimientos, ponerlas a favor del objetivo común. Yo creo que podríamos conseguir grandes cosas, ¿verdad? Bueno, yo tengo escrito, os quiero decir, un mini libro sobre el liderazgo. Bueno, tiene 64 páginas, es una especie de ebook grande, largo. Así que muy pronto os lo compartiré en alguno de estos directos del liderazgo. Y mientras, recordar también que en la web www.tueresimparable.com tenéis el ebook, perdonad, el ebook sobre dobla tus presupuestos aceptados sin invertir publicidad ni comerciales con mi estrategia escenario y lo tenéis en la web. Si te lo descargas, yo espero que te guste y que me lo cuentes y que me des tu opinión sobre qué te ha parecido, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Te recomiendo además que lo apliques, ¿no? Porque la estrategia escenario es una que yo aprendí hace mucho tiempo basada en la psicología, en cómo las personas tomamos decisiones cuando tenemos distintas opciones y cuando las presentamos de una manera muy concreta. Yo decidí realizar un tipo de presentación de presupuestos de mis propuestas comerciales en base a ese estudio psicológico y os garantizo, os garantizo no, os digo, os doy mi palabra que me ha funcionado perfecto. O sea, mi tasa de aceptación de presupuestos subió mucho y no me rebatían el precio. O sea, era mucho más fácil. O sea, que yo creo que es un tip para vosotros y para todos aquellos, si sois empresarios que estáis relacionados con la venta, que seguro que sí, que os puede ayudar un montón, ¿de acuerdo? Así que bueno, es el turno, ha llegado el momento de las preguntas. Ah, bueno, no, de las preguntas y respuestas no, porque yo quería contaros la historia de un líder que es el fundador de unas cafeterías que seguro que, que las conocéis porque están en todo el mundo, que es Starbucks. Y este chico que ya no es un chico, claro, se llamaba Schultz, Howard Schultz. Y él era un humilde emprendedor, pues que expandió Starbucks al mundo entero. Empezó a trabajar en una empresa de café y les propuso la idea de, oye, ¿por qué no hacemos café italiano, café expreso? Y a su empresa pues no le pareció una buena idea. Como él estaba convencido de que eso iba a ser un éxito porque los demás pensaban que el café expreso es para los italianos y está bien que se quede en Italia y en ningún sitio más del mundo. Él, que creía en su idea, se lo propuso y la sacó adelante y fundó lo que hoy es Starbucks, ¿no? Entonces, él fundó una empresa pequeñita, después compró Starbucks, espera que tengo aquí un poco la historia porque no me la sé, y entonces
además de ser el encargado de llevar las cafeterías de estilo italiano a Estados Unidos, pues Howard es famoso por ser uno de los jefes más valorados por las empresas de Norteamérica, por todos sus empleados. En una ocasión, por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no?, que hacen a Howard un líder excepcional. En una ocasión, por ejemplo, decidió contratar a 10.000 veteranos de guerra para que se pudieran incorporar al mercado laboral. Sabéis que esta gente mucha pues se quedó eh, con muchas secuelas psicológicas y, no y físicas también por haber intervenido en la guerra y no eran queridos, les costaba mucho encontrar después un puesto de trabajo. Pues él, por ejemplo, decidió contratar a 10.000 veteranos de guerra y eso, pues imaginaos la repercusión que tiene en la sociedad americana. También es de las pocas empresas que pagan las matrículas en la universidad de los hijos de todos sus empleados. Y una de las cosas que más motiva a él es que la empresa perdure cuando él no esté ya en ella, ¿no? Y es de los que dicen que todas las decisiones las tenemos que tomar con el corazón. No sé cómo las veis cómo lo veis vosotros, porque esto hay detractores de este tipo de pensamientos. Y en el 2008, pues debido cuando la empresa entró en crisis, porque en el 2008 la crisis fue internacional, fue mundial, Starbucks estuvo a punto de cerrar porque sufrió una crisis muy importante. Entonces él decidió en un día cerrar todas las tiendas del mundo para llevar a sus empleados a unas charlas motivacionales. Él cerraba la empresa para no obligarles a ir a esas charlas en su día libre y se dice que en los años siguientes de llevar a cabo esta estrategia, pues consiguió que la empresa saliera mejor parada y más reforzada que nunca, con unos beneficios de 945 millones de dólares de beneficios. Y también otra de las cosas que se dice es que cuando él se desvinculó un poco ya de las tiendas y del día a día o de los establecimientos de café, pues empezó a notar que, bueno, que los resultados empezaron un poquito a fallar, ¿no? Entonces decidió otra vez involucrarse y se hizo un tour por todas las tiendas que tenía o por las más representativas que tenía en todas las partes del mundo para ver y trabajar con sus empleados y ver qué es lo que estaba cambiando y qué es lo que estaba fallando en su empresa. O sea que es uno de estos jefes, ¿verdad?, que se arremangan. Así que bueno, una pequeña historia de liderazgo de uno de las personas de muchísimo éxito, ¿verdad? Que había empezado de cero a nivel internacional y conocido por todos.